Colombia es un país en el que a partir del proceso de negociación con la anterior guerrilla de las FARC, que hoy se ha convertido en un partido político, llegó a un momento importante de finalización de un conflicto o intento de finalización de un conflicto que ha tenido lugar durante más de 53 años. Sin embargo, producto de estas negociaciones y del desarme o la dejación de armas de la guerrilla de las FARC, hay hoy una situación bastante compleja que creo engloba toda la situación que tiene el país y que es un reflejo también de lo que ha pasado políticamente en Colombia en las últimas décadas. En primer lugar, hay una negativa completa del gobierno colombiano actual, que es el gobierno de Iván Duque, a cumplir los acuerdos que el Estado colombiano suscribió con la guerrilla de las FARC en el año 2017, mientras estaba en el gobierno Juan Manuel Santos. Y esto es un asunto bastante complejo porque los acuerdos que se realizaron con la guerrilla de las FARC en importantes puntos como el acceso a las tierras, en lo que se conoce como la reforma rural integral, el desarrollo rural integral y aspectos relacionados con los cultivos de uso ilícito y otros, la participación política y otros aspectos, no están siendo cumplidos. Eso ha llevado a que en Colombia no se mantenga la posibilidad de la paz para tener controles militares de parte de distintos agentes diferentes a las insurgencias como las de las FARC, que antes tuvieron control de territorios que son geopolíticamente estratégicos y que son claves en el desarrollo económico del país. Entonces, hablar del proceso de paz en Colombia, o más bien de la paz corporativa que fue impuesta por el gobierno colombiano, y que hoy más que nunca se reconoce ese verdadero sentido de toma de territorios y pacificación del país para el modelo corporativo y el modelo extractivo, nos permite también analizar que es un escenario de militarización, sobre todo por la participación de los grupos paramilitares que en Colombia nunca se desmovilizaron y que en última instancia son quienes han tomado los territorios que en otro tiempo ocuparon las FARC. En Colombia se han asesinado a más de 600 personas entre líderes sociales, lideresas sociales y excombatientes de las FARC. La gran mayoría líderes y lideresas sociales, un número superior a las 500 personas, que nos pone en una situación bastante compleja en lo que significa de verdad construir la paz, que para nosotros desde la mirada del ambientalismo y de la construcción de la justicia ambiental significa la justicia social y la participación de los pueblos en la construcción de esa posibilidad. Hay un documento muy interesante que fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas que se llama Condiciones necesarias para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia y la cuestión ambiental dentro de esa paz estable y duradera. Y nos muestra, y la misma reconoce que con la salida de las FARC hay una gran amenaza a que las zonas que han sido conservadas históricamente por el conflicto armado fuesen tomadas por el modelo corporativo. Entonces, es una visión que institucionalmente incluso se reconocía de la posibilidad de que esas zonas fueran tomadas por el modelo corporativo y obviamente bajo controles militares y en el caso colombiano también paramilitares. Esas zonas están principalmente en departamentos como el departamento del Cauca o en zonas montañosas que hacen parte de los complejos denominados macizo colombiano, que están ubicadas en el departamentos del Huila, del Cauca, también con cercanías al departamento del Valle del Cauca y a la frontera con el Ecuador, básicamente departamento también de Nariño. Hay zonas de todo el departamento del Chocó, que estamos hablando entonces de la costa pacífica colombiana, que fueron también controladas por la insurgencia en el tiempo de existencia de las FARC y que son zonas altamente ricas en minerales y en patrimonio natural. Y hay otras zonas que están más dentro de lo que nosotros conocemos como la altillanura o zonas que están en los llanos orientales colombianos. Las diferentes corporaciones tienen hoy vía libre para adelantar procesos de exploración, tienen vía libre también para continuar en procesos de explotación que ya se venían dando, y reitero que es sobre todo la minería de diferentes tipos en Colombia, la posibilidad de la explotación petrolera, porque hay un modelo agroindustrial colombiano basado, por ejemplo, en agrocombustibles, que es lo que más se proyecta, que tiene hoy una extensión sobre todo en algunas zonas del Chocó colombiano, de la costa pacífica, y también de lo que se conoce como
la altillanura en cerca de los llanos orientales. Sí, el movimiento social colombiano, como se conoce, es un movimiento históricamente fuerte, que ha sido además un movimiento interétnico compuesto por comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y también comunidades urbanas. Y justamente este movimiento social colombiano, agrupado en diferentes instancias, ha venido denunciando lo que se conoce como violaciones reiteradas y sistemáticas a los derechos humanos. No solamente el asesinato de personas y lideresas sociales que resisten a la invasión del modelo corporativo, sino también el proceso de criminalización constante del que son objeto por la defensa del territorio. Y nos referimos a persecuciones, nos referimos a judicializaciones, hay una alta judicialización de la política colombiana para evitar el uso de la protesta pacífica y de la movilización para la defensa territorial. Prueba de ello es que durante el mes de marzo se desarrolló una minga. Minga se llama en Colombia un proceso de articulación de diferentes organizaciones y movimientos sociales que duró más de 3 semanas en una reivindicación de los derechos que han sido negados durante el gobierno del presidente Duque, pero también exigiendo que el Estado colombiano cumpla acuerdos que se han incumplido durante más de 50 años. En temas de distribución equitativa de la tierra, en temas de acceso a los derechos fundamentales de la población, como la salud, el agua, la educación, el acceso a la energía, todos estos derechos que han sido vulnerados. Entonces lo que vemos en materia de derechos humanos es que no hay un cumplimiento de lo que se acuerda con el movimiento en los escenarios de reivindicación social y de lucha que tienen un alto componente de movilización, pero además siguen violando y vulnerando los derechos sistemáticamente. No se cumpla con lo acordado, sino que se empeora día tras día. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la restitución de tierras, que fue acordada con el movimiento social colombiano y también producto de la negociación con las FARC, no se han restituido las tierras que deberían restituirse para la población que fue desplazada por grupos paramilitares principalmente y que acceso a esas tierras como producto de las negociaciones y de los acuerdos alcanzados por los movimientos sociales con los gobiernos colombianos. Al contrario, muchos y muchas reclamantes de tierras son asesinados y asesinadas en Colombia por el simple hecho de exigir un derecho que es constitucionalmente aceptado y que además fue recientemente garantizado con los acuerdos con las FARC. Sí, nosotros consideramos que lo que sucede en Colombia y sobre todo las dificultades asociadas a la construcción de paz son un muy mal camino para lo que compete a la región en su totalidad, porque nosotros creemos que en América Latina se está desarrollando un proceso de guerra, es decir, no que hay una amenaza de guerra en América Latina, sino que hay una guerra en curso, y esa guerra tiene diferentes intensidades. Tiene intensidades que han sido manifiestas, por ejemplo, con los golpes de Estado que se han dado en América Latina y el Caribe. Recordemos el golpe de Estado en Honduras hace ya 10 años, el golpe de Estado en Paraguay, más recientemente el golpe de Estado que se dio en Brasil contra el gobierno legítimamente constituido y elegido de Dilma Rousseff. Posteriormente, las manipulaciones mediáticas que se dan también en contextos de guerra con fundamentalismos que aparecen no solamente desde lo religioso, sino desde los fundamentalismos neoconservadores que se han retomado en la región a partir de la aparición de una nueva ola conservadora que ha retomado los gobiernos y sobre todo con una amenaza cada día más latente a la desestabilización de la paz regional, entendiendo a Colombia y a Brasil como nuevos potentes agentes de guerra frente a Venezuela. Nosotros consideramos que el papel de Colombia geopolíticamente, como siempre lo ha sido, es trascendental y sobre todo que la imposibilidad de construir paz en Colombia, la amenaza que el gobierno colombiano manifiesta generalmente hacia Venezuela en alianza con el imperialismo de Estados Unidos y en alianza con fuerzas neoconservadoras, es hoy un problema grande para la región, porque también el gobierno colombiano no permite caminos de integración que antes eran construidos desde los pueblos y con los gobiernos que durante el momento del progresismo en América Latina logró tener una capacidad de construcción de integración incluso comercial e incluso con vías a una mejor dignificación y calidad de la vida de la población latinoamericana.